Y tenemos una entrevista internacional en piso. Hoy nos acompaña el señor Hernán Fernández, él es analista y hoy viene a hablarnos específicamente acerca de comportamientos en el mercado de commodities agrícolas. Vamos a hacer un análisis exhaustivo acerca de todo lo que está pasando para este sector del rubro agrario. Muy bienvenido a nuestro programa, señor Hernán. Un placer, como siempre, estar por aquí. Gracias por invitarme. Y bueno, ya queremos empezar hablando de cómo se están comportando el mercado de commodities con todo lo que está pasando justamente con el clima que nos tienen, esta incertidumbre, si sube, si baja, ¿cómo sería la situación actual? Mirá, lo que estamos viviendo desde ese lugar de la mirada no es ninguna novedad para quienes nos escuchan, para los productores. Yo digo que se están extremando los eventos, tanto para calor como para frío, en algunos lugares excesos de lluvia, en otros enormes escaseces de lluvia, como por ejemplo se vivió el año pasado, la campaña pasada en el Chaco paraguayo, donde vos sabés que estamos produciendo, así que uno lo vive. Y también lo vivo con decenas de clientes por toda la Argentina, donde también hay eventos extraños, si se quiere, a veces para muy bien, a veces para muy mal. Eso desde un lugar de la mirada. Desde el otro lado, yendo ya a lo que nos convoca, que probablemente me preguntaras, sin entrar en juicios de valor, que me guste o que no me guste, que no tiene sentido tampoco meterse en eso, pero sí la presencia de un señor llamado Donald Trump a nivel mundial genera incertidumbres por muchos lugares de donde se lo mire, y eso nos incluye. Y ahora después me abro a las preguntas que quieras hacerme, pero vale recordar que de 2017 a 2021, cuando fue su primera presidencia, el hombre pone aranceles a las importaciones de un montón de productos del mundo. En aquel momento le puso enormes aranceles a las importaciones de China. China dejó de comprarle soja y maíz y productos agrícolas en general durante un año y medio. Y ahí se produjo una patada al tablero, digo yo, y como que se rompió mucho de la normalidad del mercado de granos, pero a Sudamérica lo favoreció en ese escenario, porque si hablamos de soja a grano particularmente, China fue a comprar a Sudamérica lo que dejó de comprarle a Estados Unidos, y todo eso hoy pende de un hilo. Pero bueno, llevar a vos la entrevista, no quiero avanzar. Y bueno, como estás mencionando, muy atípico el comportamiento ahora mismo de las campañas con exceso de lluvia, con exceso de sequía. Bueno, todo esto afecta directamente a lo que son los precios también. Y queremos saber qué expectativas se tiene para este final de campaña en cuanto justamente al comportamiento de commodities. Mira, como digo siempre, y la prédica, insisto, los hechos lo muestran, no es que es una obsesión profesional mía. Vale recordar la prédica de hace 17 años que uno trabaja y mira este mundo en detalle. El mercado puede permanecer irracional más tiempo que vos solvente, digo a veces, o el fundamento de oferta y demanda se expresa solo si el mundo financiero se lo permite. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos envueltos en paradojas y contradicciones. Hoy tenemos una arriba de la mesa que es muy clarita, quizás a Paraguay no lo afecta tanto, que tiene que ver con el maíz. A ver, para que se entienda. Estados Unidos terminó de cosechar en diciembre la campaña con el mayor rendimiento de la historia. 11.245 kilos promedio por hectárea sobre 35 millones de hectáreas, lo cual es enorme producción y una demanda que no tracciona. Sin embargo, en ese mismo contexto, durante toda esa campaña americana, el maíz subió $53. ¿Por qué? Porque hay entrada de dinero especulativo que lo llevó para arriba, y el fundamento de oferta y demanda es objetivamente bajista. Sin embargo, tenemos uno de los precios más altos de la historia. Estoy hablando particularmente de maíz. Motivo por el cual, insisto, la incidencia en términos geopolíticos y macroeconómicos de un personaje, en este caso como Donald Trump, nos puede llevar para cualquier lado. Si mañana termina poniendo, como lo anunció, hagamos un poquito de memoria corta, ¿no? Donald Trump gana las elecciones el 5 de noviembre. El 6 de noviembre, al día siguiente, fiel a su estilo, tiró su primera bomba
dijo que le iba a poner aranceles del 25% a todas las importaciones de México y de Canadá, aranceles del 10% a todas las importaciones de China, y ni siquiera había asumido. Estábamos todos esperando que asumiera el 20 de enero, a ver qué firmaba el 21 de enero en su escritorio en el Salón Oval de la Casa Blanca. Al día de hoy no firmó nada, pero ya estableció, ya marcó la cancha. Es de esos seres humanos que en términos de negociación primero pega y después se sienta a negociar. Y al día de hoy está pendiente de un hilo eso. Entonces, a veces digo, esas cuestiones en la foto de hoy son más relevantes que si llueve o si no llueve. Dicho eso, estamos en un escenario de mucha oferta desde los principales exportadores del mundo, si hablamos particularmente de soja. La respuesta es sí. Dudas respecto de lo que suceda con la producción en Argentina, pero la foto de hoy, si miramos solo oferta y demanda, no está demasiado agradable la cosa, aunque con un balance americano que tiende a ajustarse si la demanda sigue creciendo de a poquito, que lo está haciendo sin prisa pero sin pausa. Lo que me gusta recordar aquí en Paraguay siempre es, ya sé que se produce soja, ya sé que mediáticamente se mira a China, pero vale recordar que una enorme porción diría la mayoría, de la soja que exporta Paraguay va a la industria argentina que muele soja y exporta harina y aceite, motivo por el cual, entre comillas digo, Paraguay exporta harina y aceite, con lo cual estamos en Paraguay más envueltos en las incidencias de esos productos que de la propia soja, ¿tá? Que a veces nos juega a favor eso. Veremos cómo incide todo esto hacia adelante, pero para resumir y no extenderme y darte lugar a las preguntas que quieras, mi mensaje a los productores de siempre, pero hoy más que nunca, es cuando hay resultado, ir cerrando. Yo le diría hoy a los productores, y así lo trabajo con decenas de clientes por Argentina, en esta foto quiero tapar todos mis flujos de fondos de corto plazo, no tener deudas de corto, vender para pagar lo que necesito y punto. Porque el resto me lo guardo, me gusta quedarme con soja en esta foto, a la espera de que sucediera algo con Donald Trump, que si finalmente termina poniendo aranceles, nos podría dar una mano en Sudamérica. Justamente tengo dos preguntas. La primera va con Donald Trump. Es sus especulaciones, porque hasta hoy no son palabra firmada, como dijiste, ya podría marcar un comportamiento en las decisiones de China y Sudamérica, por más de que todavía no esté nada firmado. Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta, no sé si entendí bien que el maíz ahora mismo tiene un buen precio. Entonces, sabiendo que el maíz tiene un buen precio, estoy escuchando mucho que los productores paraguayos, a pesar del buen precio que mencionaste, se tiran todavía por la soja por el costo de producción del maíz. Entonces, a pesar del costo de producción, por el, vamos a decir así, la incertidumbre que se tiene con el clima, ¿vale la pena igual invertir en maíz? Arranco por el final, por la segunda pregunta. Yo tengo una posición profesional como ingeniero agrónomo, que también soy. Yo tomo al campo como una fábrica de producir granos. Sabemos agronómicamente en nuestro ambiente, en cada lugar donde yo produzco, qué es lo que productivamente mejor se da. Entonces, trato de hacer lo más eficiente esa máquina de producir granos que se llama campo, rotando y defendiendo el recurso suelo, en el Chaco paraguayo sembrando coberturas. Trabajo eficientemente desde lo productivo, acomodando los cultivos a ese ambiente agronómico en el que yo produzco. Y luego, por detrás, trabajo la gestión comercial de lo que produje. No soy amigo, que en Argentina a veces pasa también, de pegar volantazos. No, como esto vale mucho, vamos a producir esto. Yo diría al revés. Acomodemos los productos a mi ambiente agronómico y por detrás trabajo la gestión comercial y financiera de lo que ya produje. Eso por un lado. O sea, no soy amigo de ir a sembrar maíz porque vale mucho hoy, porque mañana cambia eso. Y eso no lo manejamos, ¿tá? Y respecto a lo primero que preguntaste, está muy bien la pregunta, porque vivimos en el mundo de las percepciones y las expectativas. Mucho, sobre todo de ese gran mundo financiero que, como alguna vez hemos charlado acá,
el mercado de Chicago, para que se tenga una idea, en 2023 se operó, todavía no tengo el dato de 2024, 90 veces la producción americana de soja y 25 veces la producción americana de maíz. Esto es compras y ventas, como si fueran acciones, ¿tá? Entonces, siendo que la mayor incidencia es ese mundo financiero, dinero que entra y sale, las expectativas respecto de lo que hagan determinadas autoridades muchas veces pesan más que los hechos. Y a las pruebas me remito con un dato que se vivió aquí en Paraguay, y yo lo decía en uno de mis podcasts. El 6 de noviembre, cuando asume al día siguiente de que Donald Trump gana las elecciones, donde dijo que iba a poner aranceles, por supuesto no firmó nada porque todavía no había asumido, inmediatamente lo que se llaman acá en Paraguay las primas, es decir, la diferencia por debajo de Chicago, lo que te pagan sobre la soja mayo 25, se redujeron a $5, cuando aquí tenemos un promedio de 35 por debajo del precio de Chicago. ¿Por qué? Porque ante esa expectativa de posibles aranceles, las demandas de mercadería física salieron a tratar de anticiparse y comprar. Entonces quizás hay un momento para fijar esa diferencia de $5 a la espera de que Chicago subiera. En definitiva, no lo quiero hacer tan complejo, pero son momentos en los cuales la sugerencia es estar más atento que en otros, porque muchas veces personajes como Donald Trump, que nos patean el tablero todo el tiempo, nos pueden generar oportunidades también. Excelente. Bueno, también mencionamos mucho rubros soja, maíz, que son siempre los principales más escuchados. Pero yendo un poco a cómo estamos con Paraguay, ¿verdad? Que ya está empezando a diversificar más por necesidad, ¿verdad? En el Chaco se está saliendo bastante de la soja y de otros rubros para empezar a ver qué nos trae el algodón, qué nos trae en maní, sésamo, si bien son mucho más pequeños en volumen. También hoy hablamos que el arroz está creciendo bastante. ¿Qué podemos hablar del comportamiento de esos commodities? A ver, primera definición estructural, son productos que dependen prácticamente el 100% de la pura oferta y demanda de mercadería física. No existe tanto el mundo financiero operando especulativamente sobre esos productos, por un lado. Por otro lado, si hablamos particularmente del sésamo, de los porotos, nosotros estamos produciendo poroto Moon, que es un cultivo enormemente rústico, que se hace mucho en Salta, y nos parece, con mi querido socio Marcos Caín, nos parece un cultivo le llamamos el cultivo rueda de auxilio, que mucho más rústico que la soja incluso y que el maíz. Ahora, lo importante de tener en cuenta en esos productos es que a veces digo, por ejemplo, el sésamo, son productos que son una montaña rusa en términos de precio. Entonces, primero, siempre tener cerrada la pata comercial, por más que uno tenga vendido ese producto todavía, saber a quién se lo voy a vender antes de producirlo, avisarle a esa demanda que uno va a producir tantas toneladas estimadas de un producto, y luego, especial pragmatismo, ponerle precio cuando tiene un precio que me permite capturar un buen resultado. Son productos enormemente inestables en términos de precio, particularmente si hablamos de un poroto negro o de un sésamo. Por el lado del poroto Moon, que es el que estamos produciendo nosotros también, siendo que tiene una enorme demanda en el sudeste asiático, más de 3.000 millones de personas consumiendo ese producto, una enorme producción a nivel global, es tremendamente estable. Entonces, cada una de esas especialidades tiene su nicho de demanda, no es como la soja, como el maíz, que operan en un mercado de referencia como el de Chicago y depende mucho más del mundo financiero. Yendo al algodón, todavía ha habido una caída muy grande el último año y medio en el precio de la fibra, que todavía no logra despertar. Por supuesto que es un cultivo enormemente rústico también, que se acomoda muy bien al ambiente agronómico del Chaco paraguayo, pero lleva mucho costo, ¿no? Entonces, particularmente en esos productos, hacer los números en detalle. Yo sé que el productor a veces no suele hacer muchos números, pero poner muy bien los números arriba de la mesa de cuáles son mis costos, qué precio necesito para salvarlos y para obtener dinero, en el buen sentido lo digo, y ahí empezar a cerrar. Son tiempos muy complejos,
con lo cual especial énfasis en mirar resultados y cerrar valor. Excelente, señor Hernán, muchísimas gracias. Hoy podemos seguir hablando y hacer todo un programa entero si hablamos detalladamente de cada tema, de cada rubro. Entonces, realmente un honor tenerlos en el programa, poder ampliar nuestro conocimiento con el suyo. Una vez más, muchas gracias y bueno, prontamente esperemos volverlo a tener aquí. Un placer y gracias por llamarme, a las órdenes de ustedes y de los productores en Paraguay.